Ahí está, ahí estamos grabando. Bueno, la clase pasada comenzamos a trabajar con los máximos y mínimos de una función, ¿sí? Esta función que nosotros vamos a analizar es una función escalar, que puede ser continua o discontinua, pero dentro de estos extremos, que son los picos más altos y los picos más bajos, o las crestas y los valles, como trabajan en ondas, pueden ser absolutos dentro de un intervalo, dentro de un pedacito del conjunto de los números reales, o dentro del dominio de la función, o pueden ser locales o relativos, ¿sí? Nosotros hemos definido como máximo o mínimo absoluto, máximo aquel valor que no es superado por ningún elemento de la función. Todos los elementos son todavía más pequeños. Y como mínimo, el valor que es superado por todos los elementos de la función, ¿sí? Dentro de eso nosotros hemos hablado de monotonía. La monotonía habla sobre el crecimiento de la función. ¿Qué significa esto? Puede crecer, puede decrecer, puede ser constante. Dentro de esa monotonía habíamos dicho que podemos hablar de funciones crecientes o funciones estrictamente crecientes. Ahora voy a compartir yo acá porque vi que estaba acá en el apunte. A ver, déjenme ver acá. Creo que acá está. Acá está. Lo voy a ampliar un poquito para que lo leamos y para que se entienda qué es monotonía, porque cuando preguntamos qué es monotonía, muy poca por ahí de importancia se le da, y es importante saber de qué estamos hablando. Bueno, me fui mal. A ver, ahí. Fíjate, antes de seguir, dice, se define el diferencial como la derivada por el incremento o el diferencial de x, ¿no? Dice, sin embargo, el diferencial de la variable no es igual a su incremento. En el x sí, pero en el y no. Hay una diferencia, sí, pero es o muy grande o muy pequeña. Cuando es muy pequeña podemos hacer esa equivalencia. Cuando es muy grande no podemos hacer la equivalencia entre el diferencial y el incremento, ¿sí? Mientras que en x sí el diferencial y el incremento son iguales. Para aclararte esto, Arroyo, porque por allí estás confundido con esto de la variable independiente, la variable x, ¿sí? Bueno, a ver, déjenme que acá. ¿Quién lo va a leer? A ver, esto rectángulo. Dada una función, perdón, consiste acá, acá, consiste. ¿Quién lo va a leer? No todos juntos. Consiste en que como dos... profe, no puedo leer, no tengo los lentes y no veo nada. En que, como No veo dados nada. dos elementos del dominio, hay una relación de orden entre ellos. Uno es mayor que el otro, ¿sí? La relación de orden es decir, un número es mayor que otro. Ese es el orden que tienen los números, ¿no es cierto? En este caso, los elementos del dominio. Puede que exista una relación de orden entre las imágenes también, ¿sí? Puede ser que las imágenes que estamos analizando también cumplan con una relación de orden.
Dada una función f de los reales en los reales, decimos que f es monótona creciente si se cumple que si x es menor o igual que y, entonces las imágenes verifican la misma desigualdad, donde x e y pertenecen al dominio, ¿sí? Ahora, dice, de forma análoga, decimos que una función f es monótona decreciente, por eso les digo que cuando hablamos de monotonía, hablamos de crecimiento y decrecimiento si se cumple. Si los valores del dominio verifican una desigualdad y observamos que sus imágenes se contradicen en la desigualdad en el orden, donde X e Y pertenecen al dominio. Estamos hablando de crecimiento y decrecimiento. Acá X es más chica que Y, entonces su imagen es menor que la imagen de Y. Y ahí estamos hablando de una función creciente. O sea, X. Voy a graficar. Déjenme que deje de compartir. Decimos, estamos en el sistema de cartesiano. Decimos X e Y. X es menor o igual que Y. Entonces dice, la función crece cuando la imagen de f de x, perdón, de x, que es f de x, y la imagen de y, f de y, verifican la misma desigualdad. O sea, f de x es menor o igual que f de y. ¿Sí? Ahora, si yo analizo otro gráfico y digo, el orden es el mismo en las x, en el eje de abscisas. ¿Sí? X es menor o igual que y. Pero las imágenes verifican la desigualdad contraria. ¿Sí? Estoy hablando de esto. Estaríamos trabajando con f de x y acá estaríamos trabajando con la correspondiente imagen f de y. Si decimos la desigualdad o el orden es el mismo, x más pequeño y es más grande, ¿sí? O a lo sumo igual. Entonces, ¿qué observamos con respecto a las imágenes? En este caso, f de x y f de y, ¿sí? Verifican que f de x es mayor o igual que f de y. Entonces acá hablamos de creciente, monotonía creciente, y acá hablamos de decreciente. Cuando esto no se verifica la igualdad, acá hablamos de estrictamente creciente y estrictamente decreciente. Solamente hablamos de creciente y decreciente cuando le ponemos el igual. Cuando le sacamos el igual a las imágenes, le hablamos de estrictamente creciente y estrictamente decreciente de las funciones. Estamos hablando del crecimiento de esas funciones, ¿sí? Entonces, ahí eso es lo que nos decía el apuntito este que les puse yo acá, ¿sí? De funciones monótonas crecientes y funciones monótonas decrecientes. Cuando hablamos de monotonía, hablamos de eso, ¿no? Hablamos del crecimiento y del decrecimiento. Entonces decimos que la monotonía es estricta cuando la función es monótona, pero, a ver, no leo ahí, de forma estricta, es decir, decimos que f es estrictamente monótona creciente si se cumple que x es menor que y fíjense que no lleva el igual. Y lo mismo sucede con las imágenes. Y es estrictamente monótona decreciente cuando se verifica la misma desigualdad anterior, x es menor que y,
pero el contrario de la desigualdad anterior. En este caso decimos que es estrictamente decreciente, o sea que no lleva el igual, ¿sí? Entonces nótense que una función es estrictamente monótona creciente o decreciente, y es monótona creciente o decreciente. La diferencia está solamente en el igual. Eso es lo que yo les quería aclarar, porque van a encontrar en el programa que aparece crecimiento y decrecimiento, y aparece monotonía. Monotonía es eso, el crecimiento y el decrecimiento, nada más que eso. Y se clasifican en estrictamente creciente y en estrictamente decreciente. Unos llevan el igual, los crecientes y decrecientes, y los otros llevan solamente la desigualdad, no incluye la igualdad. Bueno, habíamos visto que para determinar que una función tiene máximo, podíamos analizar el signo de la derivada primera. Fíjense ustedes lo que dice el título de este tema. Analizando solamente el signo de la derivada primera. O sea que no nos interesa el valor de la derivada, nos interesa el signo. Por ejemplo, podemos tener un máximo, ¿sí? Y lo que nos interesa es el signo que tiene la derivada primera, para poder conocer si estamos hablando de un máximo o de un mínimo. En este caso, este punto es el punto más alto que alcanza la función. Si yo tomo derivada antes o en el semientorno de la izquierda, y tomo puntos y le comienzo a trazar la recta tangente ¿sí? Es creciente, o sea que la derivada primera en x es mayor que 0. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a este punto? Si yo quiero trazar la recta tangente, la derivada de la función en ese punto, lo llamemos x1, no tiene pendiente. Y como la derivada es la pendiente de la recta tangente, en ese punto la pendiente es 0. Antes de ese punto, nosotros teníamos que la pendiente era positiva. Después de ese punto, si tomamos varios puntos y le comenzamos a trazar las rectas tangentes tienen pendientes negativas, van en bajada. Entonces la derivada primera es menor que 0. Entonces, cuando pasa la derivada primera de signo positivo por 0 a signo negativo, podemos afirmar que tenemos un máximo. En cambio, cuando nosotros tenemos al revés, ¿sí? Acá tenemos la derivada primera que vale 0, decimos acá este de x1, y fíjense qué pasa con las pendientes de las rectas tangentes en el semientorno de la izquierda, ¿sí? Tienen derivada primera menor que 0. Y una vez que pasa por el 0, con la pendiente 0, la curva cambia de pendiente y tenemos pendientes positivos, o sea, la derivada primera pasa a ser positiva. Entonces, cuando tenemos que la derivada primera pasa de positiva a negativa, tenemos un mínimo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, como no contestan, yo sigo la clase. Espérenme 2 segundos. Y voy a ver lo que sigue. Bueno. Vamos a las propiedades de estas funciones derivables. Este es el análisis del máximo y mínimo
y del crecimiento utilizando el signo de la derivada primera. No me interesa la derivada, solamente me interesa el signo. Bien, vamos a ver las propiedades. Una de las propiedades es la aplicación en teoremas que se llama teorema. ¿Se lee ahí? No, profe, ¿puede subir la cámara un poquito? Teorema de Scholl. ¿Sí? Voy a compartir una pantalla allí para que ustedes lo vean. Espero que sea este la fuente, no, este. A ver, sí. A ver, vamos acá. El teorema de Scholl son aplicaciones que tenemos de la derivada en teoremas. El teorema de Scholl, el teorema de Lagrange o teorema de valor medio del cálculo diferencial y el teorema de Cauchy. ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, el teorema de Scholl nos plantea condiciones. Que la función tiene que ser continua en un intervalo cerrado AB. Tiene que ser derivable en un intervalo abierto AB. Y además, la imagen del extremo del intervalo A y del extremo del intervalo B tienen que ser iguales. Entonces podemos asegurar que existe un punto C interior tal que la derivada primera sea 0. Entonces vamos a poner esas condiciones. Entonces decimos que f de x, estas son las condiciones. Acá. Las condiciones. La primera condición, que la función f de x es continua en el intervalo cerrado AB. Después decimos que es derivable en el intervalo abierto AB. ¿Qué más nos pedían? Continuo, derivable. ¿Qué más? Ya me olvidé que nos pedían. Continuo, derivable y que f de A es igual a f de B. Si se da estas tres condiciones, yo puedo asegurar que existe un punto interior C, existe un punto C interior al intervalo, tal que f' de C es igual a 0. Entonces, nos está diciendo que la condición más importante es esta. Si esto se verifica, esto se va a verificar. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de que la gráfica sea esta. ¿Sí? Este es el punto A y esto es f de A. Pero acá hacemos el punto FA, f de A, y acá el punto B, f de B. Entonces, f de A es igual a f de B. Las imágenes de los extremos son iguales. Entonces, para que hayan vuelto a la misma posición, quiere decir que en algún momento tuvieron que pasar por un punto muy bajo o muy alto donde la derivada, allí, si trazamos la recta tangente, ese sería el punto C. El punto C. ¿Por qué? Porque en ese punto C, si yo la derivo, la recta tangente es igual
a 0. ¿Sí? ¿Puede ocurrir al revés? Sí, puede ocurrir al revés. Que f de A y f de B son iguales. Este es el punto A y f de A. Este es el punto B y f de B. Y quiere decir que en algún momento tuvo que cambiar la concavidad y, perdón, no la concavidad, la dirección, y en algún punto interior, no necesariamente es en la mitad, la derivada primera de ese punto es 0. Bueno, lo vemos así, pero podríamos verlo en una función que tuviese las dos condiciones, o sea, este es A y f de A, pero también es B y es también igual a f de B, y se está cumpliendo esta primera condición. Entonces nos dice que existe un punto o varios puntos, en este caso existen dos puntos, C y D, donde yo trazo la recta tangente, y en esos puntos f' de C es igual a 0, y en este punto D, f' de D, también tenemos que la derivada primera es 0. O sea que no necesariamente en una curva, sino que puede tener varias curvas, y si se verifica que las imágenes de los puntos donde comienza y termina el intervalo tienen imágenes iguales, quiere decir que en algún momento la derivada primera, o en algún punto de ese conjunto, la derivada primera es 0. ¿Sí? ¿Dudas? Este se llama teorema de Scholl. Ninguna. Listo, seguimos. Vamos a ver entonces un ejemplito acá, que decimos función continua en el intervalo cerrado, derivable en el intervalo abierto, las imágenes son iguales en los extremos del intervalo, entonces existe un punto C tal que la derivada primera es 0. Geométricamente se expresa como un punto C del intervalo abierto a B, en donde la recta tangente en ese punto C, f de C, es paralela al eje de las X, ¿sí? Ahí hablamos de un teorema que no lo sé pronunciar, Weierstrass, y nos da, miren, esta posibilidad, que es la que yo les planteé allí, nos da esta posibilidad que tengamos un máximo, que tengamos un mínimo en ese punto, pero también tenemos esta posibilidad, que la función sea una función constante. Y tenemos las dos condiciones. ¿La función es continua? Sí. ¿La función es derivable de una constante? Sí. ¿La función tiene sus imágenes iguales? Sí. Entonces existe un punto C donde la derivada es 0, sí. ¿En cuántos puntos C existen? Bien, sigamos. Entonces, bueno, ahí yo les puse algunas actividades para que ustedes lo vean y hagan alguna conclusión con respecto al teorema de Scholl. Esto es lo que plantea el teorema de Scholl, ¿sí? Pero para poder determinar si se puede aplicar, por ejemplo, en este caso, el teorema de Scholl, yo tengo que trabajar con los extremos del intervalo y ver si sus imágenes son iguales.
¿Alguien tiene calculadora allí? Sí, profe. No. Bien. A ver, entonces ponemos 0 a la séptima, ¿cuánto es? 0 a la séptima. Y lo está haciendo. No, profe, por eso le pregunto. Es 0 a la séptima, no entiendo por qué es. Porque dice en el intervalo 0, 1. Ujú. 0 a la séptima, ¿cuánto es? 0. ¿Cuánto? Hacelo en la calculadora, no hay drama. 0. Menos 3 por 0 a la sexta. Menos Menos 3 por 3 por 0. 0 a la sexta. Cero, profe. Claro, 0, porque cualquier número, porque cualquier potencia de base 0 es 0. Claro. Más 2 por el seno, escucha, por el seno de pi por x. Y 0, x sigue siendo 0. 0. 0 por pi, 0. cualquier número por 0, 0. Y el seno de 0, Seno. 0. Y Sí. por 2, 0. ¿sí? Y entonces, ¿cuánto nos da toda esta expresión valuada en 0? Que sería la imagen. 0. Bien. Vamos por 1. 1 a la séptima, ¿cuánto es? 1. 1. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, muy bien. 1 menos 3. ¿Sí? Por 1 a la sexta. 3 por 1, 3. 3 sería menos 3. 3 menos 3 más 2 Sí. por el seno De 1. de pi. De pi por 1. De pi por 1, sí. Menos 2. Menos 2. Entonces, si nos, todo ha dado menos 2, ¿sí? Sí, sí. A Sebastián Arroyo le dio menos 1,49, me parece que veo. A ver, momento. Esperen que copie la función. Esperen que copie la función porque esto no está bien. A ver, vamos acá. Es f de x, x a la séptima, Menos 3x menos a la 3 sexta, a la sexta, más 2 senos más de pi por x de pi sobre... por x. No, se me ¿Ahí fue no me ahí queda? un... Ujú. Sí. Bueno, lo dejo de compartir en el intervalo cerrado 0, 1. Bueno, lo dejo de compartir. A ver, ahí va. Ahí va. Pregunto, ¿en esta función para este intervalo se podrá aplicar el teorema de Scholl? Veamos. Hagamos la imagen para 0. Para 0 da 0. 0 a la séptima es 0. 3 por 0 a la sexta es 0. Más 2 por seno de pi. ¿Qué ángulo es pi? 180 grados. 180 grados, bien. En vez de poner pi, voy a poner 180 grados sexagesimal. Este está expresado en pi radianes. Esto es 180 grados sexagesimal. Por 0.
todo número por cero es cero. Seno de cero Es 0. 0. Bien, por 2 es 0, o sea que esto nos da 0, menos 0, más 0, todo nos da 0. Ahora vamos a hacer la imagen para 1. Entonces nos va a quedar 1 a la séptima, 1. Menos 3 por 1 a la sexta, nos queda menos 3. Más 2 por el seno de 180 grados sexagesimales. Que eso también es 0. Esto es 0. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Esto da, perdón, esto da, todo, sí, está bien, porque lo multiplico por 1, da 0. Por 2, 0. Queda de menos 2. 0. Nos queda menos 2. Nos da menos 2. Y acá nos da 0. ¿Puedo aplicar teorema de Scholl? No, porque las imágenes en No son 0 iguales. y las imágenes en 1 no son iguales. Exactamente. Y si hubiésemos puesto sobre pi sobre 2, acá, sobre 2, sobre 2, acá nos da 0, 0, y acá cualquier número por 0 nos da 0, seno de 0 es 0, por 2 es 0, sigue dando 0 en el extremo inferior. Y en el extremo superior nos va a dar 180 dividido en 2, da un ángulo de 90. Y seno de 90, ¿cuánto da? 1. ¿Cuánto da? 1. Seno de 90. 1. Seno de 90, porque es 180 dividido en 2, porque le puse la división por 2. En el anterior, cuando era pi por x, no nos daba para aplicar el teorema de Scholl. Pero en este caso, veamos si nos da. Tenemos 2 por 1, 2. Más 1, 3. Menos 3, 0. Nos dice que f de 0 es 0. Y nos dice que f de 1 es 0, siempre y cuando la función sea sobre pi sobre 2. Si las imágenes de los extremos del intervalo son iguales, quiere decir que en algún punto interior a 0, entre 0 y 1, hay un punto para el cual la derivada primera vale 0. Pero puedo aplicar teorema del resto porque encontré que las imágenes valuadas en cada uno de los extremos, entonces vamos a poner que existe un F, existe un C interior que pertenece al intervalo AB, tal que F' de C es 0. O sea, en algún punto de ese intervalo entre 0 y 1, va a existir un punto en el cual la derivada primera sea 0. Tendríamos que derivar y igualarlo a 0 y después despejar. ¿Sí? Pero la condición para que podamos aplicar teorema de Scholl es esta, de que las imágenes sean iguales, la función se tenga derivada y sea continua. Entonces vamos a encontrar un punto donde la recta tangente va a ser 0 o la derivada primera va a ser 0. ¿Sí? Vamos a ver el próximo teorema. No me acuerdo dónde está. A ver, acá. Bien. Por eso le dice, con la ayuda de una calculadora, calcula las imágenes de estos puntos. Dice, verifica
la función f de x, verifica la función f de x, las hipótesis del teorema de Scholl en el intervalo 0,1, en caso afirmativo, calcula aproximadamente hasta las centésimas el valor del punto C, cuya existencia garantiza el teorema de Scholl. La ayuda con la tabla, ¿sí? Porque se orden de los décimos, de los centésimos, los valores hasta llegar a 1. Entonces seguramente va a ser un valor muy pequeño, porque estamos en el intervalo entre 0 y 1, ¿no? O sea, la distancia que tiene por eso dice, con la ayuda de una tabla, representando las derivadas, vamos a ver si encontramos el valor de la derivada primera, 0. ¿Para qué valor? Por eso dice aproximar hasta la centésima. O sea, seguramente está en un valor con 2 lugares decimales después de la coma. ¿Qué sucede cuando f de A no es igual a f de B? Estamos en el teorema del valor medio del cálculo diferencial, o teorema de Lagrange, ¿sí? Este teorema es una generalización del teorema anterior. ¿Por qué? Porque en el teorema anterior teníamos la condición de que f de A tenía que ser igual a f de B. Acá no nos pide eso, que f de A sea igual a f de B. Nos pide las mismas condiciones, que sea continua la función, que sea derivable, y que va a existir un punto C interior al intervalo abierto AB, tal que la diferencia de las imágenes de los extremos sobre la diferencia de los extremos sea igual a la derivada de la función en un punto C. ¿Por qué decimos que esto cambia? Y es una generalización. Ojo con esto, porque existe el teorema del valor medio del cálculo integral y existe el teorema del valor medio del cálculo diferencial. Integral es para integrales, diferencial es cuando estamos trabajando con derivadas, ¿sí? Entonces, la condición acá cambia y nos dice que no necesariamente tenemos que tener que f de A sea igual a f de B. Lo que sí tenemos que tener es que sea continuo, que sea derivable, y nos dice que f de A, el teorema, que se llama teorema de, acá no le cambie yo, teorema de Lagrange, o teorema del valor medio del cálculo diferencial, o Lagrange. ¿Pueden decir Lagrange? Sí. ¿Pueden decir Lagrange? Sí. El teorema nos dice que si tenemos esta condición, podemos decir que f de no se B ve su menos pizza. f de A Se le apagó la sobre... cámara. Perdón, es que no deje de compartir. No deje de compartir. Ahí está. Pero Dejen se que le la apagó la levante. cámara porque no Acá tiene está. una conexión de internet Este es... estable. Se apagó la cámara porque yo estoy viendo. Sí, no se ve y los chicos Espérame en el 2 chat segundos. dijeron que no ven. No sale que... Ahí No está. sale, tiene poco internet. Sí, Ahí y se la escucha entrecortado. dice, ahora sí me dice. Sí, profe. ¿Cortado? Sí. Bueno, a ver, ustedes díganme cuando se restablezca. Ahí está mejor, porque la No. señal acá me da mejor a mí. ¿No? No, y usted se ve Bueno. como con delay. Con delay. A ver, bueno, les cuento. Y si les comparto la pantalla, ¿se ve la pantalla? Si les comparto el apunte. Ahí A está, ver, profe, ustedes ahí se ve díganme si se ve mejorcito. mejor.
Ahí se ve mejor el apunte o yo. Ahí está, ahora se ven las dos cosas, profe. Las dos cosas. Bueno, entonces, lo que nosotros acá tenemos es teorema del valor medio del cálculo diferencial o teorema de Lagrange, ¿sí? Cualquiera de los dos nombres va a estar bien. Lo que sí es importante es que ustedes tengan claro que este es teorema del valor medio del cálculo diferencial, porque también existe un teorema del valor medio del cálculo integral, ¿sí? Las condiciones que nos pide son las mismas que para el teorema de Shor, nada más que dice que va a existir un punto C interior al intervalo AB, tal que se va a cumplir esta fórmula. La diferencia de las imágenes dividido en la diferencia de la longitud del intervalo va a ser igual a la derivada de un punto C en el interior del intervalo, ¿sí? Vamos a ver ustedes, yo dejo de compartir y ustedes díganme si se ve. ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Cómo estamos ahí? Se ve, profe. ¿Sí? ¿Se ve bien? Eh, Veo Porque yo borroso, la profe. veo pantalla bien. está muy chiquitita, profe. ¿Sí? Y es verdad, sigue saliendo que no ¿Sí? tiene buen internet. Ujú. Por lo tanto, la letra se ve como mucho Sigue más saliendo con veo una pantalla chiquita y sale que no tiene internet. Ay, me mato. Porque está conectado perfectamente. Y el módem está todas las luces. Sí, profe, pero está andando mal en Ajá. todos lados. No sé qué está pasando. En mi casa también Sí. me cortan el internet, lo vienen, lo arreglan, se vuelve a cortar. Así que no sé. A ver, ustedes díganme si se ve. ¿Ha mejorado o no ha mejorado? Yo estoy tocando todos los... Pero sí, hoy, bueno, hace un rato llegó. Tuvimos señal de WhatsApp y el resto. Hasta ahí me escuchan, me ven. Le escucho nomás, profe, porque se la ve muy tildada. ¿Sí? Ay, qué macana. Bueno, a ver, esperemos un ratito más y si no, nos vamos a desconectar porque no tiene sentido. Les sigo grabando la clase yo. Pero no sé cómo se verá. Claro, se va a Este, ver lenta a también. ver, Va a salir lo mismo. sí, sí, va a salir lo mismo. Porque si no la grabaría y les pasaría directamente el video para... Pero me interesa analizar los criterios de máximos y mínimos. ¿Qué han conversado con el profe sobre los criterios de máximos y mínimos? Fundamentalmente el primero y el segundo y el tercer criterio. ¿Alguien se acuerda? ¿No? Bueno, entonces vamos a dejar acá. Yo les voy a grabar la clase y la vamos a subir al YouTube, de donde la están sacando, o no, a las clases que sí, me dice la conexión inestable. La voy a grabar mañana, esperemos que esté mejor la conexión, porque hoy fue un desastre, las comunicaciones, ¿no? Y voy a dar los dos teoremas que están faltando, que sería el teorema del valor medio del cálculo diferencial y el teorema de Cauchy o de Cauchy, ¿sí? No necesariamente necesitan pronunciarlo tal cual el idioma, sino que pueden
perfectamente leerlo así como aparece, ¿no? Cauchy. En realidad, según el idioma, es Cauchy. Es una generalización y estaríamos trabajando los 3 criterios para determinar extremos relativos, que son los que me interesan a mí que ustedes apliquen, y terminaríamos con regla del L'Hopital. Regla del L'Hopital, ¿algo han visto? Yo vi algo de eso en la secundaria. ¿No? En la En la secundaria vi. secundaria. Sí. Cuéntanos qué. ¿Sí? Oh, Qué pero fue bueno que en lo vi. tercero, no me acuerdo mucho, pero sí lo vi. Tendré que buscar el Ah, mira cuaderno vos, qué bueno, en y tercer ver. año. Es la deriva, es para levantar indeterminaciones de los límites, ¿sí? Las 7 indeterminaciones, ¿se acuerdan que encontrábamos en los límites? Se pueden ahora levantar utilizando regla del L'Hopital, ¿sí? Es un procedimiento que permite levantar las indeterminaciones 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, derivando el numerador independientemente del denominador. Las tenemos que convertir en cocientes o de 0 sobre 0 o de infinito sobre infinito. Y derivando el numerador solito y el denominador solito, levantamos la indeterminación. Si sigue estando la indeterminación, volvemos a derivar el numerador en forma independiente del denominador. ¿Sigue mal la grabación? Me van a decir que sí ahora. No, Bueno, me sí dice que anda mal, está profe, hermoso. de verdad. Bueno, entonces no, vayan a comer, vayan a descansar, y yo les grabo la clase sin alumnos, después me hacen las preguntas que necesiten, y no va a ser, espero mañana, sobre la unidad esta que estamos estudiando, y ya permite esta unidad, con la práctica que les ha dado el profe, analizar los 3 teoremas de aplicación de las derivadas y los 3 criterios para el análisis de funciones, para máximos y mínimos locales y puntos de inflexión, ¿no? Crecimiento, decrecimiento, todo eso analizan los 3 criterios que les voy a dejar grabado para que ustedes lo vean. Pero tienen que ser sinceros. Lo van a ver, si no los voy a llamar otro día para darles la clase. Sí, profe, si se sube mañana, sí. Está bueno el tema este de No, la regla del hospital y todo eso. el día que los suba, ustedes tienen que ver la clase porque correspondería a la clase teórica. Si ustedes, yo veo ahí que dice cuántas personas tienen vista de esta clase, y yo descubro que son 2 o 3, les vuelvo a dar la clase y encima les doy la clase correspondiente, o sea que van a ser 2 clases comprimidas ahí, que van a entrar a presión en el cerebro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y para la próxima clase me van a traer ustedes las preguntas que van... Ah, pero no vamos a tener el otro lunes, no tenemos. Es feriado. Así que van a tener... tendré que grabar 2 clases. Tienen razón. Bueno, Valdés me dice que grabe 2 clases. Tienes razón, Valdés. Gracias, Imagínense Rodrigo, que por si avisarme. tenemos una sola, profe, vamos a salir llorando. Claro, si tienen una sola, y bueno, con 2 van a salir al llanto espantoso. No me importa. Para eso están, para estudiar. Así que bueno, acá la vamos a dejar a la clase porque me dicen que no siguen viendo y que está muy difusa la imagen. Bueno, Sí, profe, no sé. dejamos allí, pero yo les voy a subir las dos clases, la de este lunes y la del otro lunes, que va a ser feriado, para que ustedes no se retrasen.
porque me imagino que están muy preocupados porque yo me retrase. ¿No es cierto, Sí, Juan claro. Pablo? Sí, Y la mayoría me de estos imaginaba yo. rendimos el Bueno, miércoles, profe. Por eso no hay muchos prestando la a mí no atención. me importa la otra. A mí no me importa lo otro. Después viene el llanto a fin de año y me convierto en santa. Vos sabés que me convierto en santa. Vos perfectamente me conoces que me convierto en santa. ¿Qué puedo hacer? Le prometo, le juro, le imploro. ¿Qué puedo hacer para levantar la nota? Nada, ya está tirada la nota en el piso y ya no se la puede levantar. Y yo no soy santa, así que no me tienen que prometer nada. Así que bueno, espero que se pongan a estudiar porque este es un tema que se toma en los exámenes finales. Análisis de funciones porque integra todo. Así que bueno, vayan a descansar, yo les grabo la clase y les mando por el grupo que ya está la clase grabada para que ustedes la vean. Espero Bueno, el compromiso ético de ustedes y la responsabilidad. Nos sí, estamos vemos las viendo, clases. cuídense mucho. Chao, chao. ¿Qué ha dicho? No sé qué ha dicho.